inicio a esta sesión de la Comisión de Trabajo. Vamos a saludar a la señora Cristina, que no la había saludado, a Alejandra Larraín también, entiendo que está Tomás de la Fundación Tribu. ¿Tenemos cuenta, Pilar? Sí, Presidenta. Hace un rato se recibieron indicaciones de las senadoras Órdenes y Muñoz al proyecto de ley sobre reforma al sistema de pensiones. Y la otra materia que quiero informar en realidad a la comisión es que para este miércoles se fijó una sesión especial de sala de 12 a 14 horas para analizar la evolución de la emergencia sanitaria. Presidenta, para que usted ahí tome las medidas correspondientes. Sí. Si les parece a los colegas, yo pediría que pudiéramos sesionar en paralelo. Tenemos el Consejo Fiscal Autónomo que debería tenernos ya el informe, ¿no es cierto?, que es bien importante para poder avanzar después ya en la votación del proyecto. Yo he conversado un poquito con los colegas y la idea es que esta semana podamos terminar de presentar indicaciones. Hemos recibido algunas hoy día, nosotros con la senadora Muñoz y con el senador Letelier tenemos en borrador todavía afinando las nuestras, deberíamos presentarlas el miércoles, pero, o si no, esta semana que podamos completar indicaciones, hay otros colegas que también quieran hacerlo, independiente de que sabemos que varias de ellas, si no casi todas, ¿no es cierto?, requieren del patrocinio del Ejecutivo, pero entendemos que en una invitación al diálogo que ha hecho permanentemente la ministra y el ministro hay ánimo para revisarla, para además lo que viene en la discusión del proyecto. Y lo que les quería proponer a los colegas es que nos demos esta semana para eso y podamos partir la próxima ya votando los textos en particular para avanzar en la discusión. El día de hoy, además, invité a la Fundación Tribu, está Alejandra, que es presidenta de la Fundación, Tomás, que es director ejecutivo. Ellos han estado, ¿no es cierto?, a cargo de, más que ejercicio, diría yo, el proyecto, porque ha sido un tremendo proyecto que encabezamos también como Senado desde la Comisión de Desafíos del Futuro, a propósito del Congreso del Futuro, donde participó el profesor Fishkin de la Universidad de Stanford, y es un proceso de encuestas deliberativas donde justamente los temas que se trataron son la reforma a la salud y la reforma de pensiones. Entonces, esto se hizo hace algunos días, todavía no están los resultados. Hemos pedido ahí a la Universidad de Chile, que ha sido partner, ¿no es cierto?, en la elaboración de la muestra. Ya nos va a contar Tomás brevemente de qué se trata todo eso, pero le hemos pedido que pueda entregarnos los resultados respecto del tema previsional, que para mí es súper importante que los tengamos a la vista, porque la idea de esto, o sea, de escuchar a la ciudadanía, es que esto sea, ojalá, lo más incidente también en el trabajo parlamentario. Y creo que es súper afortunado que podamos tener los resultados justo cuando vamos a empezar la votación en particular de este proyecto. Así que le voy a dar la palabra a Alejandra, Tomás, aunque nos puedan hacer una presentación breve, porque yo conozco el detalle de lo que se le consultó a la gente, pero creo que es importante que los colegas lo puedan conocer, y el compromiso es que la próxima semana nos van a entregar un informe con las primeras salidas, que creo que es importante que lo podamos tener, insisto, para el análisis de los textos. Antes que eso, senador Letelier, ¿me está pidiendo la palabra? El senador Goich pediría que pudiéramos formalmente pedir a los comités de que podamos sesionar el miércoles y no solo hacerlo en la sala, para asegurar que no tengamos dificultad. Perfecto, me parece muy buena idea. Lo hacemos por unanimidad y lo hacemos formalmente. Ahí la Pilar nos ayuda. Si no hay más sobre la cuenta, entonces le damos la palabra a Alejandra. Estás silenciada, tienes que activar tu micrófono. Ahí sí. Muchas gracias, senadora, y muchas gracias a todos ustedes por recibirnos hoy día para escuchar sobre nuestro proyecto. Tomás González, el director ejecutivo de la Fundación, y él nos va a hacer la presentación. Adelante, Tomás. Muchas gracias, senadora. Muy buenos días. Perfecto. Bien. Les estoy compartiendo mi pantalla para hacer una presentación más estructurada y breve sobre la iniciativa Las y los 400 que hemos impulsado desde la Fundación Tribu en conjunto con la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, así como también con la Asociación Chilena de Municipalidades, la Universidad de Chile y el Centro para la Democracia Deliberativa de la Universidad de Stanford. Voy a abordar
5 puntos de manera muy breve. Primero, un contexto y objetivo de esta iniciativa, los antecedentes de cómo se origina, y luego 3 aspectos diferenciales de la metodología, que son quién participa, de qué tratan los contenidos que se abordan y cómo se abordan estos contenidos. Chile es desde hace muchos años el país más débil en participación cívica dentro de la OCDE, en parte medido por las posibilidades de participación que tiene la ciudadanía en la elaboración de leyes y regulaciones. Esto, además, está en un contexto en el cual Chile, así como otros países, han venido viendo un fenómeno creciente de polarización social, lo cual en nuestro caso es especialmente de consideración a puertas a un proceso constituyente que requiere el mejor contexto país para un diálogo y un proceso de buen entendimiento. En este contexto, la iniciativa que hemos desarrollado busca complementar al funcionamiento de las instituciones formales de la democracia, en este caso poder complementar el funcionamiento del Congreso a través de un mecanismo estructurado de participación ciudadana y eventualmente poder también complementar con más participación ciudadana lo que sea el proceso constituyente. Y esto desde un ángulo puesto en el foco deliberativo. Como ustedes bien saben, la palabra deliberación, ¿no?, se enfoca en el considerar atenta y detenidamente el pro y el contra de los motivos antes de tomar una decisión. Y es esto, este foco en el análisis, este foco en el diálogo, lo que mejor resume la iniciativa de las y los 400. El origen de esta iniciativa se remonta al año 2018, en el lanzamiento de la Fundación Tribu, que también fue la primera instancia de colaboración de la Fundación con el Consejo del Futuro y el Congreso del Futuro. En ese momento se desarrolló una conferencia internacional sobre el futuro de la democracia, y la Fundación estableció a partir de entonces una colaboración con el Centro para la Democracia Liberativa de la Universidad de Stanford. Vino en ese momento por primera vez el profesor James Fishkin, quien es doctor en filosofía de la Universidad de Cambridge y doctor en ciencia política de Yale, hace muchos años profesor titular de la Universidad de Stanford. El profesor Fishkin hace alrededor de 30 años creó esta metodología llamada encuestas deliberativas, la cual ha sido utilizada más de 100 veces alrededor de todo el mundo para abordar distintos procesos de reformas sociales, económicas, constitucionales y en otros ámbitos. Me gustaría brevemente destacar el gran aporte que tuvo esta metodología para contribuir a la transición del estado de Texas hacia una política de energías renovables a fines de los 90, el que se ha utilizado en contextos tan distintos como China, la Unión Europea como un todo, y en los países más pobres del mundo, el África subsahariana. Se ha utilizado tanto en Mongolia como en Islandia para contribuir a procesos de reformas a sus constituciones, y en América Latina es el continente donde quizás ha sido usado de forma más escasa. La implementación que nosotros acabamos de realizar el 5, 6 y 7 de marzo fue la primera vez que esta metodología se utilizaba a nivel nacional en el país. Esto se anunció el compromiso en primera instancia en enero de 2020 en el marco del Congreso Futuro, cuando el profesor Fishkin volvió a venir a Chile. Luego, como podrán imaginar, con todo el desarrollo del coronavirus tuvimos que rediseñar varios elementos de este proceso que se iba a realizar de manera presencial inicialmente, y luego fue el lanzamiento ya propiamente tal de la iniciativa el 9 de diciembre recién pasado. Esta iniciativa, además de haber tenido una alta presencia en los medios a nivel nacional, también tuvo la atención de algunos medios a nivel internacional. Me gustaría destacar el caso del Economist en el Reino Unido, el World Post en Estados Unidos y varios medios en México que destacaron bastante lo que se estaba haciendo en colaboración con el Senado. Entonces, ¿cuáles son los 3 aspectos diferenciales de esta metodología? Lo primero es, ¿quién participa? ¿Quién participa de este proceso deliberativo? Bueno, eso se define mediante un proceso de selección aleatoria, es decir, mediante un sorteo, pero un sorteo que es llevado de forma rigurosa y científica para, en primer lugar, lograr conformar
un grupo de participantes que sea representativo de la realidad nacional, representativo de toda la diversidad del país. En segundo lugar, este mecanismo nos permite hacernos cargo de un desafío que cada día es más fuerte. Y esto tiene que ver con el hecho de que cuando uno convoca procesos de participación voluntarios, digamos, donde cualquier persona interesada puede inscribirse y participar, lo que tiende a ocurrir en distintos contextos es que son las personas con las opiniones más fuertes quienes se hacen presentes de ese ejercicio, ¿no? Más fuerte a favor de lo que se vaya a definir o en contra de lo que se vaya a definir. Eso en un contexto de plataformas de comunicación tecnológicas que refuerzan las burbujas de pensamiento, la información parcial y, por tanto, la polarización, es un desafío. Entonces, lo que pasa aquí cuando se conforma un grupo de personas seleccionadas al azar es que efectivamente sí, están presentes algunas personas con opiniones fuertes sobre las temáticas, pero también hay personas con opiniones no tan marcadas sobre esas temáticas. Y este grupo de personas, diverso en sus opiniones y diverso en todos sus otros aspectos, el cual tiene mejores posibilidades para avanzar en el entendimiento social y en una revisión sincera y detallada de los argumentos que se están planteando. Y el último elemento de por qué es importante esta selección aleatoria tiene que ver con un mensaje que se transmite a la ciudadanía. Un mensaje de la posibilidad de participar a quienes pudiesen haberse sentido lejos de las instituciones hasta entonces. En el caso particular de este proceso que llevamos adelante, la conformación de la muestra del grupo de participantes comenzó con el sorteo de 30.000 manzanas. 30.000 veces se sortearon manzanas a partir de la información del INE. Luego se hizo un proceso de empadronamiento, a partir del cual se identificaron las direcciones exactas en cada una de estas manzanas que iban a recibir una carta de invitación, a partir de la cual, con las respuestas a esas cartas y con ciertos criterios de estratificación, se terminaba conformando el grupo de personas que era seleccionado para participar de este proceso, ¿no? Entonces, en la página web de la iniciativa, los400.cl, hay el acceso a este mapa interactivo, se puede ver todo el mapa nacional y se puede ir región por región, comuna por comuna, y como se veía aquí en el video, llegar incluso al nivel de las manzanas y ver si es que en la manzana en la que se vive hay o no una o varias viviendas seleccionadas. Y este trabajo, además de contar con el apoyo de la Universidad de Stanford, contó con el involucramiento directo de dos importantes centros de la Universidad de Chile. Por un lado, el Centro de Microdatos de la Facultad de Economía y Negocios, quien se encargó del diseño muestral, el empadronamiento de las viviendas y la aplicación de las encuestas. Por otro lado, estuvo el trabajo del Laboratorio de Criptografía Aplicada y Ciberseguridad, quien incorporó una herramienta llamada faro de aleatoriedad. El faro de aleatoriedad busca hacer algo que ya los griegos en la antigua Atenas hacían, que era a través de una herramienta tecnológica, en ese momento era en base a la piedra y otros sistemas, dar credibilidad de que el sorteo no había sido manipulado. Aquí hemos incorporado una innovación tecnológica de nivel mundial, desarrollada en la Universidad de Chile, que usa primero distintas técnicas para generar imprevisibilidad de la fuente de la aleatoriedad. Es decir, nadie, ni siquiera los creadores de esta herramienta, pueden adelantarse a cuáles son los números que van a salir. Y eso es sumamente importante, pero sumamente difícil. Luego, se establece un mecanismo a través del cual el resultado de este sorteo y este proceso puede ser auditado. Entonces se logra, sin en ningún caso violar aquella información que sea importante de cuidar por el respeto a la información de las personas, hacer un proceso de aleatoriedad transparente. Y que creemos que este tipo de medidas son muy importantes para también ir fortaleciendo la confianza ciudadana y la confianza
de todos los actores respecto a iniciativas de este tipo. Cabe señalar que esta misma herramienta ha sido ya utilizada por la Contraloría General de la República para hacer de forma completamente independiente la selección de a quienes tienen que auditar, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una innovación que nos tiene muy contentos de haber sido incorporada. El segundo diferencial es de qué, ¿no es cierto? ¿De qué se trató esto? A nivel general podemos decir que es pensiones y salud, y que esta definición se tomó muy temprano, cuando estábamos en las primeras conversaciones para avanzar en la implementación de este proceso a fines de 2019, para conectar con lo que fueron los resultados de la consulta impulsada por la Asociación Chilena de Municipalidades en ese entonces, que fueron pensiones y salud. Ahora bien, esto no es suficiente, porque porque aquí aparece un desafío que suelen tener en común todos los procesos de consulta y participación ciudadana a los que estamos acostumbrados. Y es que en general tienden a quedarse en lo que podríamos llamar la fase de problematización. Es decir, los mecanismos que hasta ahora conocemos nos sirven para entender mejor cuál es la situación actual que puede estar viviendo el país, o quizás para definir e incluso priorizar problemáticas y oportunidades. Y existe un desafío respecto a los mecanismos de participación, que es cómo involucrar a la ciudadanía en la siguiente etapa, ¿no? Que es la etapa de revisión de distintas alternativas de solución y el poder acercarse más hacia la decisión. Y en ese contexto, lo que nosotros nos propusimos hacer fue, siguiendo los lineamientos de la Universidad de Stanford, con quien nos reunimos una vez a la semana durante todo este periodo, estuvieron muy involucrados, es hacer una revisión lo más exhaustiva posible de las propuestas que se hubiesen planteado en los últimos 10 años de parte de los distintos centros de pensamiento, comisiones asesoras presidenciales y proyectos de ley en los dos ámbitos de este primer proceso, pensiones y salud. Luego, todas estas propuestas las revisamos en base a 5 criterios recomendados por la Universidad de Stanford, para llegar a una lista corta que pudiese ser abordada en los 2 días y medio de deliberación que duraba este proceso. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era poner sobre la mesa propuestas que reflejasen la diversidad de diagnósticos que existen en el país sobre cuáles son los desafíos en materia de pensiones y en materia de salud. Porque es muy claro que desde distintas visiones políticas existen distintos diagnósticos. Y desde luego, si partimos de diagnósticos distintos, vamos a llegar a soluciones distintas. Entonces, esa era la primera etapa. La segunda etapa era que para cada una de estas propuestas seleccionadas se conformaba con el feedback de un grupo transversal de personas expertas, se conformaba un documento con los argumentos a favor y en contra de cada una de las propuestas desde las distintas visiones políticas. Entonces, digamos, de esta manera buscábamos cumplir de la mejor manera el carácter independiente y neutral de este proceso, ¿no? Que es algo siempre muy difícil, y hemos también ya identificado algunas posibles innovaciones tecnológicas para incorporar en una segunda edición que podrían mejorar esto aún más. Entonces, ¿cuáles fueron los contenidos? Y aquí me voy a centrar solamente en pensiones, que es lo más relevante en esta instancia. Los contenidos se agruparon a grandes rasgos en 3 grupos: reformas paramétricas que son relevantes de discutir en cualquier sistema de pensiones, reformas paramétricas al actual sistema y reformas estructurales. Dentro de las reformas paramétricas, aquí hay algunas que me fue más fácil abreviar. Se abordó el aumento de la edad de jubilación, el incentivo a que las personas pospongan su retiro. Se abordaron 3 propuestas relacionadas a perspectiva de género en materia de pensiones, el igualar la edad de jubilación entre hombres y mujeres, el aumentar las cotizaciones con cargo al empleador pagada tanto por hombres y mujeres para compensar la diferencia en las expectativas de vida entre hombres y mujeres, y una propuesta que busca establecer que en aquellas
que en matrimonios, acuerdos de uniones civil, en parejas formales, los miembros de la pareja compartan sus cotizaciones, ¿no? Ahí está mejor planteado, disculpen con la premura mi enredo. También se abordó en este contexto el crear algunas políticas relacionadas a la condición de dependencia, el cuidado de la dependencia, ¿no? Tanto el crear un subsidio para personas que cuidan a adultos mayores en condición de dependencia, como también el crear un subsidio que permita aumentar las pensiones de quienes necesitan cuidado de otra persona de dependencia. Y en este grupo también se incorporó la ley de la marraqueta. Quiero volver a recalcar algo que señalaba anteriormente. En este proceso no se buscó reunir propuestas que alguien pudiese estar a favor de. Lo que se buscó reunir fue la diversidad de cosas que se han planteado y el mejor debate que se pudiese poner sobre la mesa para el país, dando igual importancia a los argumentos a favor como a los argumentos en contra de cada una de las propuestas. Luego, en las reformas paramétricas al actual sistema, se abordó el aumento del IVA para designar estos recursos a cuentas individuales de pensiones, la ampliación del pilar solidario y se hizo un doble clic sobre si es que esto debería financiarse mediante aumentos del IVA o mediante impuestos generales. Se abordaron 3 propuestas de regulación a las AFP, la propuesta de pasar a un modelo de comisión sobre saldo, las comisiones de intermediación y una propuesta de impuestos sobre ganancias extraordinarias. También se abordaron 2 propuestas relacionadas a participación, ¿no? La participación de las y los afiliados en los directorios de las AFP y en la elección de directores de las empresas que reciben inversión de las AFP. Y por último, dentro de las reformas estructurales, desde luego se abordó la discusión por el 6% y se consultaron las 3 alternativas de si es que estos recursos deberían destinarse en un 100% a una cuenta individual, 100% cuenta colectiva o en un 50%. También se abordó la propuesta de un seguro de longevidad, la propuesta de volver a un sistema de reparto, la propuesta de que Fuerzas Armadas y de orden y seguridad tengan en general igual sistema de pensiones para la vejez que el resto de la población en consideración a ciertas particularidades de su profesión, y también el retiro de fondos de pensiones para la compra de una primera vivienda o el término del pago de esta. Lo último, y con esto termino. ¿Cómo? Bueno, esta es la estructura de la metodología desarrollada por el profesor Fishkin. Aquí pueden ver que el gran valor está en estos 2 elementos. Es porque si se fijan, la primera etapa podríamos considerarla equivalente a una encuesta tradicional. Pero ¿qué es lo que pasa? Luego lo que se busca es generar las condiciones propicias para que las personas puedan plantear su opinión, habiendo tenido la oportunidad de informarse sobre los temas de los cuales van a opinar de forma balanceada, habiendo tenido la oportunidad de reflexionar sobre estos temas y de discutir con otros conciudadanos. Entonces, hay un elemento que es la información balanceada y otro que es la discusión en grupos diversos. Se elaboró el documento informativo al cual hacía mención hace un momento, con información de contexto y la presentación de argumentos a favor y en contra de cada una de las propuestas. Este documento en materia de pensiones fue revisado por Andrea Butelman de Espacio Público, Andrea Repeto de la Adolfo Ibáñez, algunas personas están en más de una institución, pero solo como referencia, ¿no? Por Bernardo Fonten de la Fundación Ciudadanos en Acción, Claudia Sangüesa, voy a decir solo los nombres, ¿no? Cristian Marcó, Cristina Tapia, Fernando Larraín, Guillermo Larraín, Hugo Cifuentes, Javiera Martínez, José Pablo Orellano, Joseph Ramos y Rafael Palacios. Esto, dado cómo fue avanzando el calendario de esta implementación en particular, que se vio bien afectado en algunos momentos este cronograma por el coronavirus, algunos imprevistos, también coincidió con la época de verano. Entonces, el grupo que nosotros invitamos a dar feedback
fue bastante más amplio. Sin embargo, de todas formas estamos satisfechos con la diversidad de las personas que dieron feedback y que, tengo que decir, fueron muy comprometidas en este proceso y en el detalle en el cual revisaron el documento y nos dieron feedback. En el documento que se le entregó a cada una de las personas participantes, con el propósito de no generar ningún sesgo hacia ninguna de las propuestas, se retiró del documento en ese momento tanto la bibliografía como la mención específica de las propuestas, para que las personas no tomasen una posición a priori desde un prejuicio posible dependiendo de quién viniese planteado. Ahora bien, en la versión que se va a hacer pública del documento, sí va a estar desde luego incorporada la bibliografía, así como la lista de personas que dieron feedback y los detalles de cada una de las propuestas. La estructura de las jornadas de deliberación del día 5, 6, de los días 5, 6 y 7 se estructuró en torno a 5 bloques, pueden verse aquí. Cada uno de estos bloques tenía 2 partes. Una primera parte de 1 hora y media, donde las más de 400 personas que participaron de este proceso se distribuían en grupos pequeños, también aleatoriamente seleccionados, de entre 8 a 15 personas. Y luego una segunda parte en la cual paneles de personas expertas de distintas visiones respondían a preguntas que surgían de la interacción de estos grupos de deliberación, ¿no? Entonces, los paneles, quiero aprovechar de agradecer tanto a Televisión del Senado como a CNN Chile, quienes transmitieron en vivo cada uno de estos paneles, de forma tal que no solo las más de 400 personas que estaban participando lo vieron, sino que quedaron disponibles para el resto del país. Televisión del Senado hizo también unas muy buenas previas antes del inicio de estos paneles, y CNN Chile puso a disposición periodistas de su equipo para que hicieran la conducción de estas instancias. Aquí participaron Andrea Butelman, Andrés Velasco, Bernardo Fonten, Fernando Carmona, Guillermo Larraín, Hermann von Herzdorf, Hugo Cifuentes, Marco Kremerman, la ministra María José Saldívar, que la vi recién aquí en la sesión, y Teresa Usleme. El proceso deliberativo se desarrolló, dado el contexto de pandemia que aún vivimos, a través de una plataforma virtual especialmente desarrollada por la Universidad de Stanford, la cual tiene algunas particularidades especiales. Y aquí me voy a tomar solo un minuto para mostrarles el siguiente. Creo que, perdón, un segundo. Ahora sí. Nos alegra que sea parte de esta importante conversación. La plataforma de deliberación es fácil de usar. Esto es lo que debería pasar. Cuando inicie sesión, se le pedirá que se presente brevemente. La plataforma le guiará a través de los temas. En consideración al tiempo lo voy a pasar. Simplemente quiero contarles que para este ejercicio hicimos la traducción al español de esta plataforma, que nunca se había utilizado, y eso es muy positivo porque va a quedar disponible. La Universidad de Stanford ha sido muy generosa con nosotros, está muy comprometida con lo que se viene para Chile. Esta plataforma tiene funcionalidades muy buenas para el diálogo, desde mantener presentes los argumentos a favor y en contra, cuidar los tiempos, cuidar que no hayan instancias de violencia u otras conductas poco propicias, y un conjunto de atributos para que pueda estudiarse el contenido de las deliberaciones. Así que eso queda disponible ahí para otros procesos deliberativos, y estamos muy contentos de esta experiencia, completamente disponibles para todas las preguntas. Disculpen mi extensión y muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Como les decía yo a los colegas, los resultados van a estar la primera salida, porque a las personas que participan se les hace una encuesta de entrada, y después de este proceso de poder discutir en torno a generar acuerdos, además en un grupo pequeño, con información balanceada, se hacen preguntas a este panel de expertos, que también es balanceada en su configuración ideológica, podríamos decirlo de alguna manera. Después de todo ese proceso se hace nuevamente una encuesta, que es la de salida, y que es el dato más interesante, en el fondo, cómo cambia la perspectiva de una persona cuando tiene la información adecuada. Yo siempre lo sintetizo en ir más allá del Twitter.
que creo que es algo súper importante, sobre todo en estos tiempos, ¿no es cierto? Y respecto del tema que estamos tratando. Por eso me parecía interesante que pudieran conocer todos los colegas, también la ministra, su equipo, el detalle de la metodología, y porque es una iniciativa que hemos impulsado también desde el Senado y que queremos que además se quede, que sea un aporte para el proceso constituyente. Le voy a dar la palabra al senador Chaguán porque nos ha tocado en conjunto trabajar en este proyecto. Sí, primero agradecerle, Presidenta, decirle que este fue un trabajo de un año completo. Quiero agradecerle en particular a la Fundación Tribu, que tuvo la mayor carga en términos de poder sostener junto con la Universidad de Stanford este proceso. Estuvimos revisando y yo puedo dar fe de que hubo completamente ecuanimidad en el planteamiento de las temáticas planteadas a las y los 400 de Chile, que esto partió con un sistema de sorteo aleatorio, tal como mencionó Tomás, en términos de el aporte del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que quiero aprovechar de felicitar. De las personas seleccionadas, hubo un grupo muy importante, además de voluntarios, que durante el verano tomaron contacto con la gran mayoría de las personas que recibieron las cartas para manifestar o no interés. La Asociación Chilena de Municipalidades, que puso a disposición de los seleccionados conexión a Internet, aquellas personas que no lo tenían, y por tanto trabajamos con la Asociación Chilena de Municipalidades, las universidades regionales, por supuesto la Universidad de Chile, que fue clave en esto, también los media partners, que fue CNN y Chilevisión, y por supuesto Televisión del Senado. También en algún minuto hubo mucho interés también de Televisión Nacional de Chile. O sea, acá ha habido un intento muy importante de poder concretar este ejercicio de democracia deliberativa, que es icónica en Chile, y que nos permitió además coincidir con dos proyectos que estaban además en plena discusión, la reforma previsional y la reforma a la salud. Y el compromiso nuestro es que estas propuestas que van a ser dadas a conocer, y que yo espero también el apoyo de esta Comisión de Trabajo y Previsión Social para que sean expuestas en la sala del Senado. ¿Y por qué tiene esta importancia? Porque este es un ejercicio absolutamente inédito, por una parte. Segundo, porque se recurrió a expertos transversalmente de todo el arco político y social para manifestar los pros y los contras de cada una de las decisiones. Este es un ejercicio que se ha hecho en 60 países del mundo, que ha logrado ejercicios importantes en términos de buscar puntos de encuentro. Nosotros esperamos además que este sea un legado del Senado, de la Fundación Tribu, de la Universidad de Stanford al proceso constituyente, y en particular yo quiero comentar que estas conclusiones van a ser dadas a conocer, vuelvo a insistir, en la sala del Senado, para iluminar justamente este proceso, y ojalá termine también en indicaciones ciudadanas, a lo menos para conocer las opiniones, para que esas opiniones sean incidentes en los procesos legislativos, y sea abierto el Congreso a los ciudadanos. Yo lamento que no se le haya dado tanta impronta en el Senado. Esto va a ser, esto llegó para quedarse. Nosotros con Carolina Goche esperamos que esto se haga en todas las regiones del país, se haga todos los años. Esto es fruto del trabajo que se hizo en el Congreso del Futuro. El profesor Fitzking vino justamente al Congreso del Futuro, traído por Alejandra Larraín y Tomás González de la Fundación Tribu. Se comprometió con nosotros y desarrolló durante todo este año este proceso. Comentarle simplemente tres propuestas que son interesantes. Una que hemos venido luchando durante largo tiempo con el senador Bianchi. En su momento presentamos hace 6 años un proyecto. La senadora Carolina Goche lo incorporó en su programa de gobierno, que es la ley de la marraqueta, que por cada nacido vivo hubiese justamente un depósito en una cuenta de capitalización individual. Tiene un costo de $750 millones. Esperamos que eso también permita visualizar que el tema previsional no es un tema de corto aliento, con el esfuerzo que se ha hecho en el pilar solidario y también en el pilar contributivo que se está haciendo en esta misma comisión, y yo lo agradezco, sino también en el largo plazo. Segundo tema que yo diría que es muy relevante, dice relación con el seguro longevidad. Nosotros hemos planteado en su momento que en algún minuto planteamos que esa cotización del 6% fuera 2, 2 y 2.
2 para capitalización individual, 2 para el Fondo Solidario y 2 para el seguro de longevidad. Asegurar un seguro de longevidad, o sea, una pensión que sea igual a un salario mínimo, tenía un costo de $1.600 millones, un trabajo que hicimos también con Carolina Goich y con el senador David Sandoval, que se lo presentamos al gobierno. Un punto de recaudación del IVA, para que tengamos una referencia, son $1.800 millones, también fue consultada, vuelvo a insistir, sin ningún tipo de sesgo. También la posibilidad del sistema alemán de incentivos para el retraso en la edad de jubilar, donde había una bonificación de un 10% de la pensión. El presidente Piñera en su programa de gobierno planteó un 9% o una situación similar. También es un tema que era digna de poder plantear. Pero lo que yo me quiero quedar, más allá de las propuestas que cada uno de nosotros tenemos y que hemos incidido en el proceso, hemos estado largas reuniones con la ministra del Trabajo y Previsión Social y el subsecretario que armó una mesa de trabajo para este efecto. Hemos estado trabajando en el reemplazo, por ejemplo, de las tablas de mortalidad, cortándolas a los 85 años y reemplazarla por un organismo técnico especializado, o una reestructuración completa al sistema de administración de fondos de pensiones. Yo me he ido convenciendo además que el 6% de aporte del empleador debe ser para solidaridad intra e intergeneracional, y ojalá eso en el largo plazo progresivamente llegar al 10%. Bueno, entre otras materias, pero son opiniones personales. Lo relevante son las opiniones de los ciudadanos, que además es representativa y yo creo que va a ser un aporte relevante. Y yo quiero felicitar, vuelvo a insistir, a la Fundación Tribu, a la Universidad de Stanford, porque este ejercicio, y a la senadora Goich, con la que trabajamos esto en particular, fuimos mandatados por la Comisión de Desafíos del Futuro para llevar a cabo el proceso por parte del Senado, y yo espero que el Senado entienda que lo que hemos hecho ahora es abrir el Congreso a los ciudadanos, y que esas decisiones y esas conversaciones sean incidentes en el proceso legislativo y sean puestas en debate. Eso es lo que esperamos, tal como se hizo con la senadora Goich, con la ley del cáncer. Me tocó hacer lo propio con la ley de plataforma, la ley Uber, y ojalá poder abrir el Congreso, que es la casa de todos, a la opinión de todos y cada uno de los ciudadanos, porque es la única manera de recuperar las confianzas. Felicitaciones, y esperamos poder exponerlas, estas conclusiones, exponerlas con la invitación en la sala del Senado a Tomás González, a Alejandra Larraín y al profesor Fitchkin, para que también nos ilustren respecto a las conclusiones. Gracias, presidenta. Felicitaciones por el trabajo realizado, y abriendo el Congreso a la gente vamos a recuperar las confianzas de los ciudadanos. Gracias, presidenta. Gracias, senador, y quedamos expectantes de los resultados. Yo no sé si alguno de los colegas quiere hacer alguna consulta sobre el proceso, sobre la metodología. Senador Letelier. Muchas gracias, presidente. Primero, saludar a los representantes de la Fundación Tribu, agradecerles lo que han hecho, agradecerles que hayan trabajado junto a otras instituciones para traer una metodología que permita el diálogo, que es algo que nos hace mucho falta en nuestro país, un proceso razonado de deliberación. Estaremos expectantes de los resultados. Tengo la siguiente consulta. Aquí se eligieron un conjunto de temas y hay un proceso. Es muy caro el proceso de selección, este trabajo que hace el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que es una parte bien importante de la metodología. Es muy complejo el preparar los procesos de diálogo. En medio del debate de esta reforma de pensiones se tocaron algunos temas. Veremos el informe al final de un tiempo. Pero yo creo que este es de los cambios estructurales más importantes que vamos a debatir en nuestra sociedad en esta era. Y siento que cuanto más participen es importante, y no pueden una segunda tanda explorar un segundo esfuerzo también. Pero se lo planteo para ver cuánto demora, cuán costoso, cuán complejo es hacer el segundo procesamiento del debate que ya van a hacer ustedes en la primera etapa. Tomás. Sí, gracias, senadora. Gracias, senador, por la pregunta. Depende cómo nos planteemos como país ante la posibilidad de volver a implementar este ejercicio.
Nosotros hemos implementado esto en su primera versión en Chile, que es una experiencia piloto, haciendo un esfuerzo tremendo desde cada una de las personas en el equipo de la Fundación Tribu, que quiero decir que estuvo muy sobreexigido, porque el financiamiento en contexto de pandemia y de elecciones constituyentes no fue nada fácil. Nosotros trabajamos con más o menos un 5% de lo que trabajan las experiencias internacionales equivalentes cuando implementan esto. Entonces, se puede imaginar lo que eso significó en términos de sobreexigencia para el equipo. Ahora bien, uno de los costos más importantes, pero que no es propio de esta metodología, sino que es lo que pasa en la intención de construir cualquier muestra representativa de nivel nacional, es precisamente ese trabajo, digamos, el muestreo, la construcción de la muestra. Ahora bien, nosotros, ante esa falta de recursos, también tuvimos el incentivo de innovar. Y junto con el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, llegamos a un proceso de empadronamiento virtual que nos permitió reducir a 1/3 lo que hubiesen sido los costos tradicionales de un empadronamiento con despliegue en terreno. Entonces, aquí hay algunas buenas prácticas en los detalles de cómo se implementó este ejercicio, que no solo serán positivas para próximas implementaciones del ejercicio, sino que pueden contribuir para otras cosas de lo público. Por último, me gustaría mencionar que si esta metodología, que ojalá así sea, la decidiese tomar el país, ¿no? desde las instituciones que corresponde, ya sea el Senado o ya sea en colaboración con el gobierno, con alguna otra entidad pública, y se involucraran actores como por ejemplo el INE, ¿no? Y esto se planteara más que como un gasto, sino como algunas decisiones de inversión, sería mucho más eficiente, ¿no? Nosotros cuando comenzamos a preparar este trabajo, desde luego revisamos distintas alternativas y tuvimos distintas conversaciones, incluyendo la información que podría haberse accedido desde lo que tiene disponible el registro civil, el CERVEL, bueno, distintas alternativas. Y la verdad es que en este momento no existe una, digamos, base de datos como lista para llegar y hacerlo, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, si el INE fuese convocado a participar en esto, estarían muy buenas posibilidades de hacerlo con economías de escala y economías de ámbito que reducirían mucho esos costos y le darían carácter de inversión. Por otro lado, la generación de los contenidos, nosotros, como yo comentaba, hemos identificado distintas herramientas tecnológicas que en una segunda instancia podrán facilitar ese trabajo y abrirlo más. Queremos avanzar hacia procesos más abiertos y más transparentes a la vez, donde más expertos y expertas puedan participar. Lo que estamos contentos es que de esta primera implementación quede una base, que son las redes de universidades, que ya se han articulado en torno a esto, que son las personas de distintos centros de pensamiento que quedan en torno a esto. Entonces, solo para cerrar, quiero decir que las posibilidades para las próximas implementaciones son muy propicias y que este ejercicio piloto sirvió para abrir el camino. Y eso. Sí, yo creo que es importante en esto entender también que hay lo que deberíamos tener el próximo lunes, que no es cierto una primera salida de información, pero hay mucha información cualitativa que es muy valiosa y que se procesa, que justamente las discusiones que se dieron al interior de los grupos, hay un análisis de contenido ahí, cada grupo planteó algunas preguntas que fueron las que trataron de responder después los paneles, en dónde están las principales inquietudes. También hay información que es útil, incluso de cómo se está entendiendo temas que nosotros tratamos y que asumimos que la gente entiende, pero que no necesariamente es así. Por ejemplo, cuando hablamos del seguro de longevidad o el tema del cuidado, de qué se trata. Entonces creo que toda esa información es un súper buen reporte a cómo estamos llevando una discusión que es de interés público. Y bueno, en la medida que uno también tiene estas herramientas para escuchar a la ciudadanía, cómo incorporamos eso en las decisiones que tomamos. Yo creo que así como
es importante escuchar a centros de estudio, ¿no es cierto?, a instancias gremiales, no sé, que ponen sus puntos sobre la mesa. Aquí está la ciudadanía representada y eso es lo fantástico de esta metodología. Así que yo me sumo a las felicitaciones ahí, lo hemos hecho en reiteradas ocasiones. Creo que además como Senado es importante ponerle el peso y darle el espacio para visibilizar esto porque es súper innovador, creo que es bastante audaz también como ejercicio, sobre todo en la medida en que lo incorporemos en el debate, que ese es el desafío que tenemos, cómo vamos haciendo de estas instancias de participación instancias cada vez más vinculantes. Así que, si no hay otra consulta... Senadora, perdón, una Tomás. idea muy, muy breve. Solo decir que también tiene sentido ver estas experiencias como experiencias de educación cívica a través de la vivencia. Y ahí también eso pasa a ser una inversión como de, digamos, de doble retorno. Eso. Sí, o sea, de las cosas que más valoró la gente es ser convocada. Y cuando son convocados personas comunes y corrientes, y creemos ahí en la generación de inteligencia colectiva a partir de distintos saberes. Sí, así que yo hay les mucho agradezco. para mejorar, perdón, solo quería decir que hay mucho para mejorar y que lo tenemos muy identificado, hay mucho para ampliar y complementar, pero bueno, ese es también el valor de una experiencia piloto y por eso desde la Fundación Tribu quiero agradecerles la confianza y el apoyo durante todo este tiempo para concretar esta medida que requería valor también de parte del Senado, el abrir el espacio. Muchas gracias, Tomás y Alejandra, los dejamos liberados y esperamos el próximo lunes que nos puedan entregar el informe con los primeros resultados. Muchas gracias también al senador Chaguán, que puede quedarse con nosotros, siempre bienvenido. Sí, estamos con otra comisión, pero muchas gracias, mi gente. Muchas gracias y nos estamos viendo. De todas maneras. Oigan, yo quería proponerles que podamos terminar unos minutitos antes la comisión y la idea es poder seguir al menos con algunas indicaciones. Pilar, ¿tú nos recuerdas en qué habíamos quedado en el comparado la sesión pasada? Sí, Presidenta, en la sesión pasada, en el análisis que se estaba haciendo, página 5, 6, la senadora Rincón hizo una serie de indicaciones al artículo 9 bis de la ley 20.255, Pilar Solidario. Y aquí, sí. Lo que les iba a proponer, no veo a la ministra en la pantalla, pero entiendo que está, ¿no es cierto? El que podamos, sí, ahí la veo, lejos. Que podamos centrarnos en las indicaciones del Ejecutivo, que ella nos la puede ir comentando para entender los alcances. Perfecto. Entonces, indicación del Ejecutivo empieza en la página... Que entiendo que es el mismo texto que se repite varias veces en las próximas indicaciones. Sí. Aquí está, sí, Presidenta, página 11. Sí, indicación del Ejecutivo. Ahí también hay una indicación del Ejecutivo. Dirigido al artículo 32 de la Ley del Pilar Solidario, que establece... claro, esto está, hay una indicación anterior, hay una indicación antes, la página 4 y 5 parece que. Sí, página 4 y 5. Ahí. La primera indicación del Ejecutivo está dirigida al artículo 3 de la Ley de Pilar Solidario, donde reemplazan uno de los requisitos para ser beneficiario de la pensión básica solidaria de vejez, integrar un grupo familiar perteneciente, y aquí es donde cambia, del 60 al 80%, integrar un grupo familiar perteneciente al 80% más pobre de la población de Chile, conforme a lo establecido en el artículo 32, que luego en la indicación que antes estábamos viendo, hacen lo mismo. El 60% pasa a ser 80%. Sí, aquí esto es la ampliación del pilar solidario, algo que hemos manifestado todos que nos parece del todo deseable, ¿no es cierto? Ya probable, pero hay ministra, y no sé si hay alguien también del equipo de Hacienda, no sé si tienen los cálculos que habíamos pedido la semana pasada, que tenían que ver con cuál era el costo de aumentar el pilar solidario del 80 al 90%,
y cuál es el financiamiento que se requiere, o sea, cuánto del incremento de la cotización, en este caso al 6%, financia esta ampliación, para entender bien el costo fiscal que se requeriría si que fuera financiado solamente con recursos adicionales de impuestos generales. Presidenta. Senador Letelier. Sí, y quería, junto con ese planteamiento, quería hacer una consulta respecto a ciertos datos que tengo, a ver si es que son correctos. Es decir, cuando hablamos de los deciles de distribución de ingresos en Chile, para ver si todos estamos hablando de lo mismo, se supone que el sexto decil es un ingreso que va de cierto monto a otro per cápita, es decir, 154.000 a 190.000 pesos per cápita aproximadamente. Y cuando uno habla del octavo decil, estamos hablando de 250 a 350.000 pesos per cápita. Entonces, es bueno ir evaluando el por qué el Ejecutivo toma la decisión de pasar de un rango a otro. Porque es evidente, en el décimo decil, estamos hablando de 610.000 pesos per cápita y más. Es decir, es en el último decil donde se disparan los ingresos per cápita en el país. Entonces, ¿por qué del 60 al 80%, del 60 al 90%, o sea, la diferencia de costo? ¿Cuánta gente está en cada decil? Porque no es lo mismo hablar, cuántas familias se afectan. Yo no sé si hay ese nivel de disgregación de datos, porque por persona no sabemos el grupo promedio de personas en cada familia. Entonces, es tener más datos para entender el por qué llegamos del 60 al 80, esto en el marco de la discusión de cuán universal debe ser la pensión básica, que es lo que nos interesa a varios. Sí. Yo le pediría a la Pilar si podemos dejar de compartir pantalla para vernos un ratito para hacer esta conversación. Ahí sí, para poder verlos a todos. Entonces, le doy la palabra a la ministra. Señora Presidenta, por su intermedio aprovecho de saludar, ya que no había tenido la oportunidad. Estas preguntas que usted señala son materia que está trabajando el Ministerio de Hacienda. Los cálculos son cálculos complejos, puesto que para poder determinar la vulnerabilidad no solo se mide cuál es el ingreso de manera dura, sino que también se ve, por ejemplo, la vulnerabilidad del grupo, es decir, si hay personas que estén en situación de discapacidad, cuál es la realidad de cada uno de los integrantes del hogar, y eso hace que varíe y que no sea un solo monto fijo. Y es por eso entonces que es difícil entregar un monto único para poder determinar hasta este punto o hasta esta remuneración o hasta estos ingresos se determina que son del 60 hasta estos del 70, sino que hay otras variables más que tienen también que ver con la edad, por ejemplo, de los integrantes, que van aumentando el índice de vulnerabilidad. Pero dicho sea esto, que es como en términos generales, me gustaría que Ministra, ¿te puedo hacer un paréntesis ahí? Porque para determinarlo en función del pilar solidario se usa el instrumento técnico de focalización, se llama, si no me equivoco, es lo que está definido en la ley. Pero ese es un instrumento que existe, que yo entiendo que mide distintos parámetros, que es distinto a como la gente entiende la ficha de protección social habitualmente, ¿no? Como para ponerlo en simple, para quienes están siguiendo también esta discusión. Y no es solamente el ingreso monetario de la familia, o sea, que uno podría dividirlo por la cantidad de integrantes de la familia. Pero sí, yo creo que podemos asimilarlo a cierto rango de ingreso per cápita, que es, entiendo, el planteamiento del senador Letelier. El senador Letelier me estaba pidiendo hacer una interrupción. Perdón, es que yo me complico mucho. Usted, Presidenta, que es asistente social, lo entenderá mucho mejor que yo. Pero me cuesta mucho de hablar de personas vulnerables cuando estamos hablando del 80% de la población. Creo que es un lenguaje que tenemos que desterrar entre nosotros. Me cuesta mucho realmente pensar que el 90% de los chilenos son vulnerables o 80%. Entiendo que es un lenguaje que usamos, pero
hoy estamos hablando, cuando salimos de las políticas focalización al 40% más pobre, está bien, pero 70, 80%, lo planteo para tratar de entender cuáles son los parámetros que se usan en este indicador y otro. Quizás me incomoda el concepto de vulnerabilidad cuando estamos hablando de derecho colectivo. Disculpe. Sí. Ministra. A ver, efectivamente, tenemos que definir cuál va a ser el lenguaje en el cual vamos a usar. Nosotros tenemos una distribución que es por deciles, que claramente, si nosotros estamos ocupando la parte baja de la distribución, uno puede hablar de vulnerabilidad, y si uno habla de la parte alta, uno podría hablar de las personas con mayores ingresos, pero tenemos que buscar cuál es el lenguaje que más nos acomoda. Yo creo que esa es parte de la construcción. Lo segundo es que efectivamente el instrumento con el cual se mide la vulnerabilidad para fines del pilar solidario no es el mismo del registro social de hogares. Solo se consideran los ingresos y las características de la pareja, ¿no es cierto?, de los cónyuges, o si viven juntos, de hecho, o además de hijos menores de 18 o de 24 años de edad, que es menos probable que pueda existir, pero ese es el universo que se considera, y no otro tipo de propiedades o bienes, que es lo que nos ocurre con el registro social de hogares. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que tengo que considerar dentro de esta ecuación la edad de las personas. No es la misma nivel de vulnerabilidad de un matrimonio o de una pareja de 65 o 60 años de edad que una 85 o de 90, y por lo tanto entonces aumenta la vulnerabilidad a mayor edad. Y lo mismo según la dependencia. Si yo tengo algún inválido dentro del grupo familiar, por más que sea más joven, voy a tener un índice mayor de necesidad o de vulnerabilidad que si no lo tuviera. Y es por eso entonces que no tenemos acá un número exacto que nos pueda ir hablando de los cortes, y eso hace que sea muy difícil comunicacionalmente poder transmitirlo, ¿ya? Estoy tratando de hacerlo lo más simple, porque nos están oyendo, y además que uno de los grandes problemas que nos hemos enfrentado durante todos estos años de vigencia del Pilar Solidario es que muchas personas creen que no pertenecen o que no podrían tener acceso a estos beneficios porque en el registro social de hogares no están clasificando, cuando en verdad sí lo podrían hacer. Entonces, acá también es un llamado que la gente vaya a encuestarse con este instrumento, y que también va a ir variando según las circunstancias. Entonces, dicho sea eso, uno puede tratar de objetivizar al máximo, pero tenemos esta dificultad. Yo creo que sería bueno que, si quiere profundizar un poco más en esto, a lo mejor que Mónica nos pudiese profundizar un poquito más en lo que es el ITF, y si no, que fuere Hacienda quien explicara los cálculos que son los que están realizando, y que al ser complejos, tengo entendido que no, tenemos un tiempo más para poder terminar de afinarlo. Mónica, ¿quieres complementar? Sí, hola, muy buenos días. Solo para dar un poquito respuesta al senador Letelier, imaginémonos cómo se llama un grupo familiar, no sé, de una persona, de un solo pensionado que tiene ingresos por, no sé, 400.000 pesos. Esa persona, no porque tenga 400.000 pesos, está en un nivel, sino que va a depender si él tiene 65 años, si es inválido o si tiene 90 años. Entonces, para efectos de poder decir cuál es el nivel de ingreso donde están los cortes, no podemos hacerlo porque los 400.000 pesos de este caballero, ¿cierto?, son el índice para focalizar es distinto si él tiene 65 años y es sano, o si tiene 90 años y es inválido. Entonces, por eso es que no se puede dar un rango en pesos, porque no solamente son el nivel de ingresos que tiene, sino que, como decía la ministra, el índice de necesidades. Y el índice de necesidades se mide con la edad, con el nivel de invalidez y obviamente con las personas que dependen de él en caso que lo tengan. De parte de Hacienda, no sé si vi al ministro recién que estaba.
Germán. Yo estoy y aprovecho de dar mi disculpa de que no tengamos el número que solicitó la sesión pasada. Fue mi error. Yo entendí que la siguiente sesión iba a ser el miércoles con el Consejo Fiscal y por lo tanto estamos haciendo ese cálculo y el miércoles tendremos el número. O sea, yo si está el miércoles no hay ningún problema. Lo que sí quiero decir, y creo que en esto represento a los colegas, es que para nosotros es fundamental tener esos datos antes de avanzar en la votación. O sea, nos parece que tiene que ver con la rigurosidad, con entender el alcance y también con ver cuál es el financiamiento. Y es una discusión que hemos puesto sobre la mesa, está claro, es más allá de la decisión que tomemos hoy día en el corto plazo de ampliación del pilar solidario, donde el gobierno hace su propuesta concreta, ¿no es cierto?, del 60 al 80, si en términos de diseño de un sistema de pensiones más en el mediano plazo, la extendemos, si eso tiene una progresividad, es esa la discusión que queremos dar y para eso se requieren los datos sobre la mesa. No sé si sobre este punto hay alguna otra consulta, colegas. Senador Letelier. Presidenta, en la creación de en la existencia de este indicador previsional que es distinto al registro social de hogares, no tengo claro cuáles son las ponderaciones. Creo que sería bueno tener esa información a la vista, es decir, cómo se genera la ecuación para fijar las ponderaciones, para clasificar a una persona en un sector u otro. La señora Mónica planteaba el tema, entre otros, si es que un adulto mayor es autovalente o no. Está bien, la gran mayoría de los adultos mayores en nuestro país sí son autovalentes y por ende la situación de los no autovalentes debería tener una baja ponderación relativa. Depende, por eso quiero conocer un poco cómo está estructurada la ecuación, porque aquí se juegan dos conceptos. Uno, derechos universales. A mí el APS siempre he tenido una dificultad con un componente de él, que es que dice relación al monto total de la pensión que autofinanciada, o la pensión base, pero no la densidad de cotizaciones. Y yo siento que se tiene que premiar la densidad de cotizaciones más que la ponderación del monto de la pensión. Y por ende, por eso me interesa mucho el conocer cómo está estructurado este indicador que clasifica a la gente primero, para después entender cuál es la ecuación que permite la construcción del APS, que para mí es muy importante en esta ampliación del pilar solidario. Está muy bien que se amplíe la pensión básica solidaria a un conjunto de chilenas y chilenos, pero donde probablemente aquí deberíamos tener una mayor ponderación, que para arreglar las pensiones de los que hoy están pensionados, es cuál es el APS, que debería tener el componente de universalidad, a mi juicio, que es muy importante. Entonces, por eso estoy tan preocupado de cómo están estructuradas las ponderaciones. Gracias, Presidenta. Yo creo que para la sesión del miércoles, junto con recibir al Consejo Fiscal Autónomo, la idea es que podamos revisar eso, pedirte ahí, Germán, que estén los datos, pero además pensarlo en cómo juega esto, insisto, en una discusión más de diseño del sistema en el mediano plazo, con la posibilidad de una pensión básica universal, que ha sido parte de las propuestas. Entonces, eso es lo que nos interesa dilucidar. ¿Y dónde quedan? Yo miro... No puedo evitar mirar a la señora Cristina, que le hablan de la ampliación del pilar solidario y dice, ¿dónde quedamos nosotros? Que probablemente vamos a estar por sobre el 80 y que es un grupo del cual también tenemos que hacernos cargo. Es para entender ahí, ojalá en un gráfico se fijan dónde están las piezas, cómo se complementan financiamiento y cómo ahí también reconocimiento al incentivo o a la cotización, ¿no es cierto?, al esfuerzo de cotización individual. Eso es el interés. Presidenta. Senadora. Sí, ministra. Mire, nosotros también el día miércoles podemos comprometer una exposición somera sobre el instrumento técnico de focalización y cómo opera. Sí, yo creo que eso es bien importante, ministra, no solo para nosotros, sino también por quienes siguen estas sesiones, por el peso que tiene habitualmente la ficha y la dificultad de entender que hay un instrumento que es distinto y cuáles son los elementos que considera y que pondera. Señora Cristina, me estaba pidiendo la palabra. Sí. Hola, buenos días.
Bueno, para nosotros es re importante el tema de la ampliación del pilar solidario, porque nosotros lo encontramos en realidad muy discriminatorio. Yo no sé si hay errores en las fichas de registro social de hogares, pero tenemos muchos pensionados que teniendo bajas pensiones, viviendo sola, entonces nos dicen a lo mejor es por el sector donde vivo, es por la casa que tengo, pero están con un puntaje alto que claramente todavía no los deja como clasifican los puntajes, igual están sobre el 80%, entonces toda esa gente teniendo pensiones de 300, 320, 360, con hartos años de cotización, se están quedando nuevamente afuera de esta discusión. Y yo quiero aprovechar la oportunidad de decirle a la señora ministra, a quien respeto mucho, que encontramos lamentable sus declaraciones el otro día, decir que la pensión básica universal es un tema de largo aliento, cuando llevamos más de 6 años de debate intenso de la reforma previsional. Yo no sé qué más aliento quiere. O sea, quiere que los actuales pensionados ya no existamos, el grupo que estamos ahora, porque no sé cuántos años más nos van a tener esperando una solución. O sea, yo creo que ya es suficiente. O sea, llevamos más de 6 años de debate intenso, no es un debate al azar, llevamos mucho tiempo, el diagnóstico está clarito. Yo creo que si queremos avanzar hacia un sistema de pensiones, yo creo que tenemos que ser coherentes, y si queremos decir ayudemos a la clase media, bueno, clase media somos, ¿quiénes somos los clase media? Porque de repente hay gente que tiene 300.000 pesos de pensión y ya está sobre la clase media, entonces sí, no hay mucha coherencia. Gracias, señora Cristina. Yo le agradezco mucho. Yo entiendo que el emplazamiento es a todos, a que avancemos en esto, así lo tomo. Presidenta, senadora Marcel-Berger. Sí, yo con todo el respeto y el cariño a la señora Cristina, me parece que esta es una instancia legislativa y creo que este tipo de emplazamientos sinceramente no corresponde. Yo puedo entender que uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con las opiniones que hace una ministra de Estado, pero acá para poder mantener el clima que se requiere para poder avanzar en una legislación que todos tenemos la intención que avance, más allá de las diferencias que legítimamente podamos tener. Creo que hay que guardar la compostura. Nosotros, como Comisión de Trabajo, hemos hecho una excepción permitiendo la participación de la señora Cristina por lo que representa, pero creo que tiene que darse la conversación en los términos que corresponden. Muchas gracias. Yo entiendo ahí que el emplazamiento, lo acabo de decir, que nos hace la señora Cristina es a todos, a cómo avanzamos. Y creo que es fundamental, efectivamente, objetivar esto. Cuando decimos vamos a aumentar el pilar solidario y a quién le va a llegar eso, en un tema que ha sido largamente postergado y donde hay expectativas de aumento de pensiones, para mí es súper importante y creo que para todos, decir esto le va a llegar a este segmento. Y este otro beneficio le llega al otro segmento, y cómo eso juega con la construcción de un sistema de pensiones de verdad hacia futuro. Entonces yo entiendo ese aporte y yo valoro que en esta comisión estemos dispuestos a abrirnos a otras opiniones, así como hemos planteado el ejercicio de los 400, que es innovador, también a escuchar siempre, por supuesto, en un marco de respeto a nuestras posturas y a nuestras diferencias. Yo, colegas, les quiero pedir que podamos dejar hasta acá esta sesión, que hemos comprometido, y al ministro, o sea, la próxima sesión es súper importante que desde Hacienda nos entreguen los datos, los cálculos que hemos pedido, junto con la discusión que tengamos con el informe del Consejo Fiscal Autónomo. Eso tiene que ver con la sostenibilidad del financiamiento, pero también cuáles son las personas que van a recibir los beneficios en el caso de los cambios que están propuestos en las indicaciones del Ejecutivo. Así que les agradezco a todos y quedamos convocados para el próximo miércoles, que espero tengamos la aprobación de la sala para sesionar en paralelo. Muchas gracias a todos y a todas. Hasta luego.